Perfecto. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde se encuentren. Gracias por conectarse en este Facebook Live. Y tengo el enorme placer de compartir con ustedes a nuestro compañero Carlos Quirós. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por este espacio, por tu tiempo. Y bueno, pues va a ser todo un gusto. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo estás, Erika? Un gusto saludarte, volvernos a encontrarnos y un gusto de estar en esta plataforma compartiendo todo lo que es la psiconefrología, ¿no? Nuestro cariño por la psiconefrología. Claro que sí. Quiero presentarles a Carlos, les voy a leer un poco sobre la trayectoria. Es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Lleva 25 años de experiencia profesional laborando en el servicio de nefrología en el Hospital Nacional Luis N. Sáenz de la Policía Nacional de Perú. Tiene un posgrado en hipnosis clínica y manejo del estrés en la Universidad de Miami, Florida, en Estados Unidos. Diplomado internacional en factores psicosociales intralaborales de la Universidad Guadalajara en nuestro país, en México, en el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud. Tiene un diplomado en seguridad basado en el comportamiento en en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión en Perú. Y bueno, pues es de la primera generación del diplomado en psiconefrología que junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es quien nos va a acompañar el día de hoy. Actualmente es psicólogo de centros de hemodiálisis tercerizados de los sistemas de salud de Perú, que se llama eSalud, SIS, y Salud Pol. Entonces, bienvenido, Carlos, muchas gracias. Gracias, Erika. Bueno, los sistemas de salud son muy diferentes en cada país y esto tiene el reflejo en la atención a la salud renal. Platícanos un poco sobre tu quehacer en Perú. Sé que has estado trabajando todos estos 25 años. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Carlos? Y bueno, pues sobre todo orientado hacia qué hacer frente a un diagnóstico, frente a iniciar hemodiálisis. ¿Cómo participa el psiconefrólogo en esta área? Ok, bien. Bueno, mi experiencia, casi mi trayectoria ha sido en un hospital nacional, el hospital Luis N. Sáenz, que es de la Policía Nacional, no un hospital del Estado, donde el trabajo que realizábamos nosotros es a nivel de lo que se conocía anteriormente como la psicología de enlace, ¿no? Básicamente. En el cual, bueno, mi ingreso a hemodiálisis, digamos, no porque yo estoy en nefrología, en psiconefrología, se dio cuando ingreso a hacer mi internado, mis prácticas preprofesionales, y conozco las rotaciones en mi hospital, un hospital muy grande, y veo cómo los psicólogos habían tenido su espacio en el área de cardiología, oncología, en el área de VIH-Sida, y cada psicólogo ya tenía una presencia, y el trabajo que comenzamos a realizar era muy intenso. Me ofrecen participar, ingresar, aperturar psicología y nefrología, que no existía. Entonces yo decía, era el momento, porque si no iba a trabajar al lado de mis maestros, de los colegas, pero me dan el reto para ingresar a nefrología. Y es ahí donde comienzo la preparación, mi reto, y estoy hasta la actualidad, ¿no? De eso hace muchos años, ingreso, y de ahí nace la experiencia. Te tocó abrir el área, el departamento de psiconefrología. Así es, no había psicólogo, todas las eran interconsultas que respondían los psicólogos que estaban en otras salas para poder responder, pero no había un psicólogo de base. El jefe del área convoca a psicología la necesidad de que ingrese un psicólogo como parte de su equipo multidisciplinario. No había psicólogos motivados, comprometidos, y en mi ímpetu por generarme este espacio, digo yo, y comienzo a preparar, a buscar investigaciones, comenzar a trabajar con los maestros, qué experiencia hay en esta área, y así comenzó, ¿no?, el trabajo. Ese es un sistema, el Hospital de la Policía es un sistema de salud para los beneficiarios de la Policía Nacional, sus familiares, ¿no?, padres, hijos. Ese es un sistema de salud, lo que hablábamos. El sistema también, el otro sistema en clínicas tercerizadas, cuando ya la cobertura de los hospitales públicos no pueden cubrir la atención a la totalidad de sus beneficiarios, es donde nacen las clínicas tercerizadas.
es salud, donde el trabajador contribuye con una parte de su sueldo, de sus honorarios, a pagar este seguro. Es salud. SIS, que es el otro sistema donde yo vengo también trabajando, es para los trabajadores informales o para población que no tiene los recursos ni los medios y el Estado subvenciona. Y Salud Polo son parte. Y ese es un poco, resumen, el sistema de salud del Perú, donde la atención se incluye la participación del psicólogo. O sea, dentro de las normas, ya normas que ha elaborado el Ministerio de Salud, sí incluye la participación de un profesional psicólogo. En realidad es de todo el equipo multidisciplinario donde estamos nosotros. Y así es un poco, ¿no? Cómo se distribuye lo que es el sistema de salud en Perú y nuestra participación. Y a lo largo de estos años, tu práctica te ha permitido comprender cómo son estos cambios que vive la persona que se diagnostica con enfermedad renal. Claro. Así es, va a haber esos cambios. Por eso yo llamo inicialmente, trabajando en un hospital, veo dos momentos. El momento del diagnóstico y el momento del ingreso a hemodiálisis. Y son momentos que casi es de manera simultánea. Algunos que están preparados o algunos que han ingresado con una descompensación, donde las decisiones no lo toma el paciente, sino su familia. Pero un buen grupo que sí, las decisiones lo toma nuestro paciente, ¿no? Nuestro paciente renal. Y es ahí donde nosotros participamos en dos escenarios. En la sala de unidad renal, preparando, muchas veces participamos de las reuniones clínicas, donde el nefrólogo comunica qué paciente ya ingresa a hemodiálisis, entonces el médico comunica, es el momento del diagnóstico, y pide la participación del psicólogo para que le dé el soporte. Ese es un escenario. Pero el otro escenario es cuando me dicen, Carlos, este paciente es un poco difícil, por favor, hay que prepararlo. Prepáralo psicológicamente para lo que va a venir. La comunicación, la responsabilidad de comunicar el diagnóstico es responsabilidad médica. Sin embargo, ya hemos venido trabajando la preparación previa. Entonces, ¿cómo preparamos psicológicamente a lo que va a venir? Sin comunicar nosotros, ¿no? El diagnóstico ni la indicación médica de ingresar a hemodiálisis. Ok. Platícanos un poco, ¿cómo es este primer momento en el diagnóstico? En nuestra página hay personas que preguntan, ¿no? Me acaban de diagnosticar. Algunas veces es, ¿qué es la enfermedad renal? Entonces, vemos que hay una gama de personas que se enfrentan al diagnóstico y tú desde esta área de la psiconefrología, ¿cómo es tu quehacer, tu abordaje en este primer momento? Claro, ok. Como habla, dos escenarios. Entonces vamos a hablar del escenario de que ya le han comunicado. Entonces ya le han comunicado, entonces nosotros nos vamos y establecemos el primer contacto, el vínculo. Nos presentamos como el psicólogo responsable del área de nefrología, que comprende la sala de hospitalización, donde establecemos el primer contacto, no en hemodiálisis, sino en la sala, ¿no? Donde tiene su espacio, tenemos la privacidad porque nos acercamos a su cama, ¿no? Generalmente es un poco el sistema como venimos trabajando actualmente, porque es el psicólogo va hacia el paciente. Nosotros no esperamos la recepción en consultorio del paciente, no, el psicólogo en Perú va hacia el paciente. Nosotros vamos hacia la cama del paciente, vamos hacia la sala de hemodiálisis, así es nuestra atención. Y igual también tenemos el consultorio, pero ese es nuestro primer contacto. Entonces, en ese primer contacto, donde el paciente, pues ya el médico le ha comunicado su diagnóstico de una insuficiencia renal crónica, a veces algunos médicos le agregan la connotación de terminal, ¿no? Entonces, y que ingresan a hemodiálisis, la primera reacción, la primera respuesta emocional que tiene el paciente es el de shock, perplejidad, asombro. El paciente no entiende lo que está pasando, bloquea esa información, solo recibe una parte de la información y la otra información ya quedó en el aire, ya no escuchó. Entonces, uno tenemos que sostenerlo en ese primer momento, que puede durar segundos, minutos, hasta que el paciente comienza, ¿no?, a responder. Sale su mecanismo de defensa, como es la negación. Recién ahí aparece la negación. No, ¿no? Su primera, ¿no? Un poco elaborando evita esa situación de dolor intenso, de falta de comprensión que está atravesando, prepara ese colchón emocional, la negación.
Entonces, ahí donde nosotros no intervenimos. ¿Por qué? Porque no solamente va acompañado de la noticia del diagnóstico que no comprenden, del tratamiento que no comprende, sino se sigue siendo avasallado porque es el momento en el cual el paciente lo combina, tiene que firmar el consentimiento informado para la creación de un catéter, el consentimiento informado para que ingrese hemodiálisis. Y muchas veces, a veces por la ansiedad, la premura, me dicen, Carlos, el paciente no quiere firmar, por favor apóyanos. Entró una negación. Entonces, es la negación de hacerlos comprender al equipo médico, que ese es el recurso que tiene el paciente, y también en el momento de apoyar al paciente, de sostenerlo. ¿Y de qué manera? Hay un poco, en ese momento del diagnóstico, elaboro unas guías, digamos, una guía que nos puede servir de pauta. Entonces, el primer momento es que el paciente tiene que entender que tiene que tomarse su tiempo para que pueda elaborar, procesar esto que en este momento está recibiendo, el diagnóstico, y lo que implica vivir en adelante con este diagnóstico, con el ingreso de hemodiálisis ¿no? y con lo que va a venir. En ese momento que ingresa muchas veces el paciente, ¿no? Ese primer momento es importante, porque manifestamos nuestra disposición para poder atenderlo, lo sostenemos. Es más, muchas veces coordinamos que su primer hemodiálisis nosotros lo vamos a acompañar. Entonces, ese momento ya el médico va a programar cuándo va a ser su primer hemodiálisis. Muchas veces el médico le dijo su primer hemodiálisis de 1 hora o 2 horas, pero ellos, como digo, no comprendieron lo que está pasando, solo sabieron, se quedaron hemodiálisis. Ese es el primer momento, el primer contacto que vamos estableciendo, ¿no? Ese es el primer momento, entonces que él tiene que tomar tiempo para poder procesar el impacto del diagnóstico. Ese es el primer momento. Segundo, que el paciente tenga la libertad de permitirse expresar su tensión, su tristeza, ¿no? Lo que está sintiendo en ese momento. Que se permita, ¿no? Expresar ese sentimiento, esa emoción de la manera más saludable que en ese momento se pueda permitir. Segundo, tercero, que esta persona busque ayuda, y puede buscar ayuda, que en este momento que tiene que firmar, que va a bajar a la sala porque estamos en un tercer piso, busque un familiar que lo pueda sostener y que lo pueda apoyar, y que en ese momento inclusive le ayude a tomar la decisión ya de firmar el consentimiento, de la lectura de ese consentimiento, de lo que está informando y lo que implica la información de qué es el catéter, qué es la hemodiálisis. Entonces, en ese momento del diagnóstico, el paciente tenga la libertad de permitir pedir ayuda. Y la ayuda no solo a su familia, ayuda también a todo su equipo médico, incluyéndonos a nosotros. Ahí donde te hablaba de la disposición de poderlos acompañar, ¿no? Lo podemos acompañar en esa primera hemodiálisis, ¿no? Que estamos en la sala. Y nos va visualizando y viendo que psicología está incorporado en parte del equipo multidisciplinario y que está dentro de la sala de hemodiálisis, que los asiste, que lo cobija, que lo orienta y que está en todo momento con él. O sea, en todo momento no quiere decir de que está ahí, sino que nos ve, porque si bien nos ve en la sala y nos ve en nuestra labor con los otros pacientes, con los otros compañeros que va conociendo. Ese es un... otro paso que yo recomiendo ahí es propiciar que el paciente tenga esa mente abierta para poder procesar y comprender todo, porque muchas veces va a sentir que nadie lo entiende o que nadie comprende lo que para él, lo que él está sintiendo, ingresar en ese momento de hemodiálisis. Porque algunos, como te decía, algunos policías venían al centro de hemodiálisis, venían por un control anual, porque ellos pasan un control anual, le hacen su examen de creatinina, de urea elevado, vaya a nefrología, le completa su batería, paciente compensado, sano, sin molestias, sin síntomas, no, hospitalización, señor, tiene insuficiencia renal, diálisis, imagínate todo, doctor, yo solo venía a mi control, doctor, yo solo venía a mi chequeo y ahora me dicen diálisis, no entiendo. Y ahí donde el trabajo con el paciente y el trabajo con el equipo, ¿no? Con el equipo médico que va a poder. Entonces ahí además el trabajo de nosotros con el equipo multidisciplinario, con el equipo médico, para que pueda comprender este momento que está atravesando este paciente. La programación con la familia.
la consejería que tiene que ser sostenida, continua y progresiva. Como te expresaba, el paciente recibe una información incompleta, su propia respuesta emocional, y tiene que ser continua, pues, durante todo este proceso, sostenida por el profesional médico, psicólogo, que comprende, que habla el mismo idioma de urea, creatinina, diálisis, cánula, que él se pueda sentir entendido, progresiva, porque progresión de la información que ve recibida. Entonces, este es un poco, digamos, la guía, cómo podemos intervenir en este primer momento, Ujú. No, Y celebro mucho que sea parte de la norma, que ya en las instituciones ustedes participen activamente dentro del equipo multidisciplinario. Todavía en algunos países y en México vamos a encontrar clínicas donde el psicólogo es para todos los pacientes, la oncología, cardiología. Y esta ventaja que ha hecho o que en Perú se encuentra hace que ustedes se especialicen en la atención y que tú puedas a lo largo de toda tu experiencia haber percibido cuáles son estas necesidades. Y bueno, pues para quienes nos están viendo a través de las redes sociales, quisiera puntualizar todo este gran trabajo que hace Carlos, porque estos tres pilares que tú dijiste, la atención sostenida, continua y progresiva, es cómo nos vamos acercando. Esta es una estrategia que ojalá que se fuera implementando en muchas áreas donde todavía no está el profesional de la psicología, porque si nosotros participamos desde el diagnóstico, el pronóstico, digamos, lo que viene en cuanto al tratamiento, será de gran utilidad. Porque justo en este primer momento, Carlos, es cuando más trabajo nos cuesta la aceptación de la enfermedad. Y seguramente te tocó pacientes que en su negación salían a buscar otros médicos, salían a buscar otros tratamientos y a veces regresaban, pero con una situación pues ya más compleja. correcto, así es. Sí, es un escenario que se ha dado. Sin embargo, el hecho de que está, en el caso de esta experiencia, de estar hospitalizado, es diferente que un paciente que esté de manera ambulatoria, que le comuniquen lo que va a venir. Tiene libertad de desplazamiento, pero el estar hospitalizado, pues, tiene que, para hacer la retirada y la negación, tiene que firmar su alta voluntaria, y lo que implica la responsabilidad de firmar una alta voluntaria. Y en la condición de un efectivo policial, donde las reglas están más determinadas, más claras, la represión, es difícil que puedan dar esta situación. Pero sí, sin embargo, sí, hay muchos que han dicho, no, todavía no. Pero la hospitalización ¿no? Se prolongaba, la medida, el ingreso en hemodiálisis se prolongaba. Y es ahí donde nosotros como psicólogos, ¿no? La intervención con el paciente, con la familia y con el equipo médico, para que pueda entender esta situación ¿no? Del paciente que está viviendo. Y ahí en la parte de nuestra evaluación, porque probablemente muchas veces a estos pacientes, algunos ya los conocíamos, porque probablemente algunos como de la comunicación, digamos, imprevista de esta situación, pero hay algunos que ya venían con su problema renal. Inclusive muchas veces los hemos acompañado, nos han pedido que los acompañemos en el momento que les sugerían, que les indicaban la realización de una biopsia. Me decían, por favor, acompáñenme. Y participábamos, entrábamos en el momento de la biopsia, y el paciente me decía, me puede coger de la mano, me puede tomar de la mano, en el cual ellos se sentían sostenidos emocionalmente, físicamente en ese momento, y sentía que alguien lo estaba acompañando, ya que su familia no podía ingresar, pero estábamos nosotros como parte del equipo médico, en el cual, entonces ahí donde establecía nuestro primer vínculo, y ese vínculo se mantiene. Yo, si bien he salido ya de trabajar del hospital de la policía, yo ya he pasado, ¿no? Al retiro, ¿no? Al retiro, y trabajo ahora en la parte privada, pero a estos pacientes que han entrado a las clínicas tercerizadas Salud Pol, son pacientes que yo los vengo conociendo, que los conozco hace 20 años, hace 22 años. Mira el vínculo que tenemos, de lo cual ya nos conocemos ambos mutuamente, y el acompañamiento en ellos continúa. El acompañamiento continúa.
Entonces, porque el acompañamiento que ya viene con un paciente continuador, básicamente va pues a la ayuda en la toma de decisiones, básicamente, ¿no? O le permite pues ayudar a resolver las situaciones que va a ir enfrentando, porque van a presentando la primera crisis como el diagnóstico, pero van a presentar muchas mini crisis en la continuidad y en el desarrollo. Van a haber muchas mini crisis que van a ir cuando un catéter pues se frustra, la colocación de un catéter femoral, cuando se frustra una fístula, cuando comienzan a tener un ACV, y en general hay varias situaciones que eso luego podemos seguir dialogando. Así es. Muy bien. ¿Qué ocurre con ese segundo momento, Carlos? Ya está la indicación, ¿no? ¿Cómo es este trabajo que hace el psicólogo? Ok, entonces en el siguiente momento, cuando ya el paciente ya está en la unidad de hemodiálisis, podemos comenzar a trabajar lo que es digamos, la toma de acción, la acción. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo seguimos preparando? ¿Cómo propiciamos esa adaptación, ya que el paciente está en hemodiálisis, ¿no? Entonces ahí fundamentalmente es la psicoeducación. La psicoeducación me va a permitir que el paciente entienda sus necesidades básicas de alimentación, de descanso, del cuidado, los conocimientos que va a tener en torno al tratamiento, a los cuidados que va a tener a la fístula. La psicoeducación es importante. Pero mientras de este proceso que vamos a trabajar, es importante también nuestra evaluación y el desarrollo de nuestra estrategia. Dijiste es algo muy cierto. Si bien hay un diagnóstico no médico por el cual ingresa hemodiálisis, pero ya nosotros también tenemos que comenzar a trabajar y trabajar parte de nuestra evaluación. Y nuestra evaluación, ¿cuál va a ser en ese momento? ¿Cómo vamos a plantearnos hacia dónde vamos? Es la evaluación de los factores de riesgo y también los factores de protección que tiene este paciente, que va a ser con nuestra meta, que va a ser de una manera progresiva, ¿no? Estamos hablando de momentos, pero eso, porque mis objetivos va a ser que el paciente se acepte la enfermedad, se adapte al tratamiento y se rehabilite. La rehabilitación psicosocial, social, es el empoderamiento. O sea, son momentos, pero para llegar a eso necesitamos conocer en ese proceso, porque estamos hablando de varios momentos, los factores de riesgo y los factores de protección, que me van a determinar y que nos van a determinar a nosotros como psicólogos tener una visión del pronóstico de nuestro paciente, los pronósticos en términos psicológicos. ¿Y qué son esos factores de riesgo, no? Esos factores de riesgo, aquí llamamos factores de riesgo, generalmente el riesgo siempre va asociado a esa connotación negativa, ¿no? A esa probabilidad de daño, esa probabilidad de desarrollo de algún tipo de psicopatología psicológica o las mismas reacciones emocionales que se van a entender. Porque ¿cuáles van a ser estas reacciones emocionales? Básicamente, pues la ansiedad, la depresión, los problemas emocionales. Entonces, en la evaluación del problema, de la valoración del riesgo, ¿qué debemos tomar en cuenta? En el desarrollo de nuestra historia, uno, los factores personales, la edad del paciente, ¿no? Que es importante, porque es diferente la reacción de un joven, de un niño, de un joven, de un adulto mayor, que tenemos esa población, ¿no? Si un paciente es discapacitado, no es discapacitado, ¿no? Un paciente que ha perdido algún tipo de miembro, ¿no? Es importante. El deterioro físico, los antecedentes de depresión del paciente, el aislamiento, el uso de sus estrategias de afrontamiento que les funcionan o no les funcionan, o tienen o no tienen, o la presencia de alguna psicopatología, porque estamos hablando de que la primera respuesta es la negación. Entonces, si hay una negación, la negación no lo podemos tampoco acelerar, tenemos que respetar ese tiempo. Cada persona tiene un reloj interno para poder procesar esa información. Hay personas que le pueden tomar más tiempo y hay personas que pueden tomar, ¿no?, menos tiempo. Entender eso. Entonces ahí vamos a valorar esos factores personales que es importante, que van a servir como antecedentes muy importantes para nosotros en este proceso de evaluación. Ese es uno. Otro, los factores sociales, ¿no? Si esta persona cuenta con soporte o no soporte. Porque hablamos que en este primer momento del diagnóstico decíamos que el paciente se tiene que permitir pedir ayuda, pero si la persona viene solo, viene de provincia, está solo, entonces ahí no está nuestra valoración. Esta persona tiene en sus factores sociales, tiene la ausencia o presencia de soporte familiar, soporte, no personal, amical,
hay, o si hay en ese momento una dinámica familiar conflictuada, porque también ahí, en ese momento, requiere la presencia de su familia, de alguien que, ¿no?, que lo acompañe, pero a veces no hay. O hay, pero ya tenían un proceso de, de conflictos, o en ese momento aparecen varias familias, y el encuentro de esas varias familias, a veces lo que sucede, pues, ¿no?, con ese tipo de perfil ocupacional, es otro de los factores, o los factores circunstanciales que también, ¿no?, que también hay que evaluar, lo que es el ingreso de hemodiálisis, o la misma pandemia que estamos atravesando, porque es un factor circunstancial, la pandemia que ha venido, porque paralelamente ingresa hemodiálisis, pero paralelamente de repente han estado atravesando un proceso de COVID, o la familia también han perdido familia, factores circunstanciales que se van presentando en este proceso, en este curso de la vida, o en este momento actual que están atravesando. Entonces, para nosotros es importante que establezcamos y conozcamos nuestros factores de riesgo de este paciente y el desarrollo de esto. Entonces, es importantísimo. Es Sí. uno de ellos, ¿no? Y la parte de la familia es, porque a veces creo que al menos en demografía o hay una parte de la unión con la pareja, ¿no? O sea, porque a veces está la pareja y no está. O a veces hay una relación ya muy desgastada. Y creo que esta parte que nos dicen sobre los aspectos sociales también tiene que ver con la familia que está a su alrededor, ¿no? Hablaba sobre el grupo de edad y pensaba, ¿cómo es para un joven de 20 años, ¿no?, que tal vez se vería, ¿no?, como apenas iniciando, como tal vez terminando la vida universitaria o entrando al mundo laboral, quizá con la idea de tener una pareja, versus una situación de un adulto mayor con, no sé, 60, 70 años y que a veces hasta nietos están allí, ¿no? A veces analizar todo este contexto social, podemos aprovechar estos miembros de la familia que nos pueden ayudar a lograr este apego al tratamiento o ser alguien que apoya al paciente en estos momentos de angustia. A mí me gusta mucho el vínculo con los nietos. Y creo que a veces en los adultos mayores que tienen daño renal en tratamiento, me ha gustado ver cómo se conectan con los nietos, como de abuelito, a ver cómo platica con su nietecito. Y a veces son alicientes que es como, me cuido, un poco esa negociación, ¿no? De ver cuáles son las redes y el nietecito que le da fuerza, el nietecito que le inspira. Y bueno, aquí podemos ver toda la gama de patrones sociales y culturales, familiares, que puede estar rodeado el paciente, o como tú decías, alguien que viene de la provincia y que es el único soporte que tiene allí en la ciudad. Entonces, hablamos de una valoración. También ustedes realizan evaluaciones psicológicas, utilizan instrumentos. Además de todo esta revisión, ¿qué nos puedes saber un poco sobre estos instrumentos? ¿Ya la institución se los da? ¿Ustedes tienen la libertad de elegir? Cuéntanos cómo ocurre esto en Perú. Ok, bien, vamos a salir un poco. En cuanto a las clínicas tercerizadas, cada ente rector que hablamos de salud, sí, sí, digamos, hay cierta unificación del trabajo del psicólogo. Y parte de ellos está la evaluación psicométrica. Y es una de las maneras en la cual nosotros como psicólogos vamos a tener presencia. ¿Por qué? Generalmente en salud habrán alrededor de unas 60 clínicas en Lima, 60 centros de diálisis. El trabajo de psicología es la presentación de un plan de trabajo, que ese plan de trabajo se maneja con los mismos criterios para los 60 centros y los psicólogos que trabajamos ahí, donde incluye la evaluación. Y sí, incluye lo que es la evaluación de depresión, porque estábamos hablando de que una de las reacciones emocionales, de respuestas emocionales, es la depresión, ¿no? La pena, la tristeza, y no una depresión que esté, digamos, diagnosticada, ¿no? En sí, sino como una respuesta, porque la depresión en ese momento, dentro de nuestra evaluación, puede ser una depresión pues reactiva,
por lo que está aconteciendo, puede ser una reacción en proceso, en el largo de su, ¿no? del tiempo, por los diversos eventos del ciclo de vida que está pasando, o una depresión por estructura. Entonces, eso es lo que hablábamos en la valoración de los factores de riesgo, de la parte psicopatológica. Entonces, sí, hacemos una evaluación de depresión, una evaluación de ansiedad con instrumentos. Nuestra historia es parte de nuestros instrumentos que nos van a permitir llegar a esa valoración, ¿no? de riesgo. Y sí, ahí ya son instrumentos que están establecidos, que han sido establecidos bajo un ente, pues un ente supervisor, ¿no? En el cual siempre nos convoca a reuniones, ¿no? Para poder establecer criterios ¿no? criterios de trabajo. Entonces, ahí hay una guía, que es nuestro plan de trabajo. Y es una forma de presentación también que se da en los hospitales, porque en los hospitales, bien, ¿no? O sea, yo ingreso al hospital, tengo que elaborar mi plan de trabajo, el cual lo elevo, lo presento, y donde van a visualizar el equipo multidisciplinario mi metodología, porque estamos viendo que mi trabajo psicológico es una metodología. Entonces, bien, y ahí es el primer momento que estamos teniendo ya la presencia, ¿no? La presencia de nosotros como psicólogos dentro de un área, en este caso, que es la nefrología. ¿Sí? Okay. Y al presentar esta metodología, a mí me gusta esta visión, Carlos, porque es profesionalizarnos, posicionarnos. A veces se ve a la psicología como, es que está platicando con la mamá del niño o es que está platicando con el paciente. Y eso hace como si se perdiera una intervención científica, metodológica, y se vea como una simple charla, una simple contención. Pero al posicionarnos como expertos, como profesionales, como con todas las herramientas para intervenir, creo que también nos habla de cómo nos posicionamos como profesionistas frente al equipo multidisciplinario y frente a la unidad hospitalaria. Cuéntanos cómo ha sido este posicionamiento para ti, porque yo lo veo aquí en México que a veces el mismo psicólogo no se empodera de su actividad y hace pues que se pierda como esa participación o ese involucramiento en el equipo multidisciplinario. Cuéntanos cómo ha sido para ti este posicionarte dentro del área de psiconefrología y participar activamente con el equipo multidisciplinario. Ok, Erika, ok. Entonces, este posicionamiento inicialmente fue en un hospital, ¿no? Es como te decía, me nombran y psicología me envía como psicólogo del área de nefrología, pero con dependencia a psicología, ¿ok? Pues soy el psicólogo responsable. Entonces, me presento y ya formo parte y veo, porque ha sido pedido del médico de la jefatura. Entonces, estamos viendo que hay una apertura del área médica y hay una apertura para incorporar a su servicio a psicología. Entonces uno dice, es nuestro momento, es el momento para, como hablaba, el posicionamiento. Entonces, una manera es el plan de trabajo. O sea, ¿cuál va a ser mis actividades? ¿Cómo yo voy a desarrollar mi actividad? ¿Qué es lo que yo voy a realizar? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? ¿Cuál va a ser mi metodología? Entonces, el desarrollar para luego establecer otros documentos como es mi manual de funciones, mi manual de procedimientos, ¿no? Mis indicadores, o sea, a dónde yo aspiro, ¿no? Como hablaba del apego al tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo medir la participación de psicología en este apego al tratamiento? La inasistencia, ¿no? O sea, versus asistencia. O sea, ¿falta el paciente o no falta el paciente? ¿Viene sobrehidratado o no viene sobrehidratado? O sea, vamos a trabajar, ¿no? Es ciertos indicadores. El número de interconsultas que se van elevando para psiquiatría. O sea, ¿cuántos de mis pacientes están compensados emocionalmente? ¿Cuántos pacientes requieren, ¿no? La intervención de hay ciertos indicadores que van a permitir, indicadores dentro del equipo multidisciplinario, pero también los indicadores con nuestros pacientes, porque el paciente cuando ya se establece el vínculo, ¿cómo podemos medir? Doctor, ¿cuánto va a regresar? ¿Mañana va a venir? Doctor, muy bien, doctor. Entonces, cuando ellos piden, nos buscan, porque ya saben cuál es nuestra área, muchas veces estoy en la sala, el paciente bajaba de la sala, doctor, hoy día no ha subido, porque tenemos todo un circuito de actividades, porque es un solo psicólogo para realizar, está la visita
en la sala de hospitalización, cama por cama, o participar del round, llamamos al round porque participamos en la visita médica, donde nosotros no participamos, cuando un paciente ahí no quiere colaborar, paciente conflictivo, el paciente, y ahí participamos en esa intervención. La participación también cuando, o sea, hago mi visita, pero dónde va plasmado mi seguimiento, mi evaluación, mi reporte? No va en una historia aparte, en la historia clínica general, en la evolución, ahí participo con mis visitas, hago mi seguimiento y establezco también mis recomendaciones. Por ejemplo, ¿no? Paciente que tiene ideas distorsionadas, ideas que está fantaseando cuando habla de la fístula, doctor, me van a poner un aparatito, es un motorcito que me van a poner. Entonces, un poco ser vehículo de transmisión, pero también que el paciente requiere que nuevamente sea informado, que reciba el soporte, ¿no? El soporte educativo, informativo del área, ¿no? En este caso del cirujano cardiovascular, del nefrólogo. Entonces ya damos presencia de nuestra actividad, de nuestra labor, y se visualiza. A la lectura que ve el médico, ya está visualizando. En la fecha de día viene el psicólogo, ¿qué nos dice? Muy bien, está depresivo, ¿qué sugiere? Ya estamos, ¿no? En las interconsultas que desarrollamos. Y en participar en la parte psicoeducativa, en los talleres, en las charlas que veníamos desarrollando. Nosotros en las clínicas tercerizadas estamos haciendo labor presencial en plena pandemia, porque los términos de referencia, que no son términos, no implica un trabajo a remoto. Los psicólogos que trabajamos en clínicas tercerizadas hacemos una labor presencial aún en tiempos de pandemia, donde respetando el distanciamiento modificamos nuestras formas de intervención en cuanto a psicoeducación, ¿no? Entre pinceladas, como te decía, hablar de esta presencia, de también cómo psicólogos vamos a empoderarnos, también es toda una serie de procesos, pero hay ciertas pinceladas que te puedo, ¿no? Decir cómo podemos tener presencia, ¿no? De psicólogo dentro del equipo multidisciplinario. Así es. A mí me gustaría que nos compartieras esa experiencia, Carlos, donde en alguna ocasión en clase tú nos decías sobre un paciente que estaba entrando a cirugía y que tuvo una crisis. Porque a veces nuestras notas o nuestros comentarios quedan en el expediente de psicología. Y a veces sí es útil por la parte confidencial y la parte terapéutica, pero a veces anotar o hacer observaciones dentro del expediente general donde los médicos pueden verlo es muy útil para la toma de decisiones de todo el equipo multidisciplinario, porque cuando el psicólogo pone alguna observación e incluso sugerencias de abordaje, son herramientas para todo el equipo multidisciplinario. Que el médico puede estar enterado, la nutrióloga puede estar enterada, enfermería también. En alguna ocasión nos platicaba sobre esta persona que tuvo esta crisis, me parece que de ansiedad, porque es el reflejo tal cual de lo valioso que fue el aporte en el expediente. Ok. Sí, recuerdo que fue una paciente, en este caso era una donante. Una paciente era una esposa de policía que iba a ser sometida, ¿no? al trasplante. Su hermana, que era la donante, ¿no? Fue hospitalizada para acelerar los exámenes de un preoperatorio para trasplante. Generalmente un preoperatorio para trasplante, antes de pandemia, el tiempo de evaluación es entre 3 meses, pero la hospitalización aceleraba eso. En la evaluación psicológica, ¿no? Se observó que la paciente eh, no, no había tomado la decisión, ¿no? De donar libremente su riñón, sino que ella se autodeterminaba, se sentía presionada por sus padres de ser la donante, pero se lo observaba ansiosa, intranquila, con mucha preocupación, con mucho miedo. O sea, el miedo que tenía como esa respuesta de huir ante el peligro, porque lo veía el trasplante, mañana va a ser la operación, era un peligro. Y el miedo que desbordaba. Entonces, sí, y ahí donde comenzamos ¿no? a establecer el vínculo, dar el soporte y la donante manifiesta, doctor, yo no quiero dar
o sea, mi riñón, es por mi padre, es por mi madre que me están pidiendo, que si no doy soy una mala hermana, que no soy solidaria y que yo soy la única compatible. Y ella no está en condiciones. En la historia yo reporto que la paciente no está en las condiciones psicológicas, pero que requiere una reevaluación por salud mental, por psiquiatría, porque requería ya los fármacos, porque la ansiedad que tenía, el miedo era evidente, pero que esta información no había salido para la parte, ¿no? Hacia afuera, para todo el equipo médico, porque todo el equipo médico continuaba con toda la operación para el trasplante. Entonces, sí, una de las maneras, yo reporto en mi historia que requiere y establezco la interconsulta, detallo lo que está sucediendo con el paciente, pero también me comunico con el equipo para trasplante, el equipo médico, lo que está sucediendo. Pero en ese momento fue cuando el paciente en la noche dijo, no, ya no voy. O sea, imagínate la respuesta del donante de nuestra paciente en hemodiálisis, todo lo que se había avanzado para el trasplante de todo el equipo médico, porque se mueve, es un equipo de trasplante que se mueve, y todo queda frustrado. ¿Por qué? Porque no se había tomado en consideración estos aspectos. El médico nos convoca y ¿qué se hizo? Y se le informa. El reporte está en la historia, doctor. También se comunicó verbalmente con ¿no? en el equipo, en la reunión de equipo, pero no se tramitó, no se llevó a cabo la evaluación por psiquiatría y tampoco fue atendida. Y el paciente, ¿no? Desiste y comienza a generar esa situación. Pero nuestra presencia, nuestra participación en la parte psicológica ya había actuado, ya había participado, ya había recomendado, ya había realizado la interconsulta ante ese evento. Y así, por eso para nosotros los psicólogos es importante que también en la historia clínica general, no en nuestra historia, esté nuestra presencia, porque visibilizamos nuestro trabajo, visibilizamos nuestra metodología y hacemos presencia. Y nos vamos empoderando también como psiconefrólogos en el área. Así es. Y este ejemplo que nos compartes es muy valioso porque es para la toma de decisiones del equipo multidisciplinario. De tal manera que nosotros también estamos colaborando con el sistema de salud en el ahorro incluso de costos. Cuando un paciente está en su tratamiento apegado, que lleva la dieta, nosotros sabemos cómo es el reflejo y hay menos hospitalizaciones, hay menos complicaciones, porque hay una conciencia de cuidado. La persona logra, yo les digo, enamorarse de su dieta, logra amarse a sí mismo y son actos de amor cuando el paciente se apega al tratamiento, son relaciones amigables con el medicamento y no la pelea de otra vez la pastilla, otra vez la eritropoyetina, ¿no? Sino es una relación amorosa que se crea incluso hasta con el medicamento. Entonces, podemos ver estas bondades que hay en la intervención de la psiconefrología, y una de ellas que nos compartes y que se me hace muy valiosa es cuando el equipo multidisciplinario conoce nuestra labor y a partir de allí se toman estas decisiones. Entonces, yo me imagino ese momento donde se preparó el quirófano, se prepara todo el equipo y de repente es, ¿qué pasó? ¿No? Teníamos una cirugía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así es. Entonces, y por otro lado, pues también con la paciente, porque lo sabemos, este proceso de trasplante parece ser muy sencillo, pero hay casos donde la familia también, por salvar, digamos, o por apoyar a alguien que está en hemodiálisis, a veces se crean vínculos patológicos y son más bien desde la manipulación, desde el chantaje, desde el control y hace estas dinámicas familiares donde alguien se siente presionado, alguien tiene que quedar bien, alguien tiene que sentirse obligado. Y ahí también nosotros participamos. No quiere decir que porque ocurre de esa manera va a ser todas las familias, sino todos tenemos sistemas de creencias que a veces nos da miedo ir a un hospital. Pero el acompañamiento en psicología hace esto, que las personas tengan la libertad de donar y la familia también tenga la libertad de soltar la presión por la donación. Creo que en esta parte, allá trabajas también con la familia. Carlos, ¿qué tanto se involucran en estas áreas ya con otros familiares? Sí, o sea, sí hay un cuidador, hay un acompañante,
En algunos casos la familia, a veces es el cuidador, a veces es el cuidador de salud contratado, ¿no? Porque la familia trabaja. Sí, entonces, ¿cuál es mi rutina? Es el ingreso a la unidad de hemodiálisis, porque todos los pacientes tienen una visita psicológica, una atención psicológica en sala de hemodiálisis, y aquellos que requieren otro tipo de atención más personalizada, está el consultorio. Entonces, es el recorrido por nuestra visita dentro de la sala de hemodiálisis, y al término, luego de haber reportado nuestra historia, nuestro seguimiento, nuestras indicaciones en su historia, que está en mi historia general, en la sala de espera, en la sala de recepción, están los familiares. Y ahí es donde se establece el contacto para ver la evolución, para ver el seguimiento, el compromiso, la participación, la presencia. O el mismo paciente me dice, por favor, mi señor está afuera, tengo este tipo de problema, ¿no? Me cuida demasiado, me anula, no quiere que haga nada, por favor, hágale entender. Ah, ya. Entonces, como ya hay ese vínculo de familiaridad, que ya nos conocemos con familiar, salimos. Y ahí establecemos ya la orientación. Y para ver el otro escenario, porque esa es la percepción del paciente. Ahora vamos a ver la otra percepción. Como digo, sí, esa es la percepción, para poder integrar y poder actuar y poder intervenir. Ujú. Entonces, sí, hay participación en algunos de los pacientes. En algunos, como te decía, ya con el curso de los años, hay muchos pacientes que son autosuficientes, pero ahí está también la llamada telefónica, ¿no? Ahí donde ya hacemos la actividad, la comunicación, en los casos que el paciente viene solo y necesita del apoyo. Entonces ahí trabajamos de manera coordinada con la trabajadora social para poder coordinar el trabajo en familia, y para poder, ¿no? Bueno, en mejora de nuestro paciente. Sí. Ok. Entonces, también yo creo que sería otra charla, pero ¿qué tan valioso es el posicionamiento del psiconefrólogo o de la psiconefróloga en esta unidad? Sí, sí, es importante, y cuáles van a ser nuestros procesos, ¿sí? Porque nuestra participación, como te decía, va a ser en esa visibilización de nuestra presencia, pero también de la manera de cómo visibilizar también nuestro trabajo en nuestra metodología, desde el momento del diagnóstico que te hablaba, ¿no? En el diagnóstico, la toma de acción en la parte de la psicoeducación, o cómo podemos trabajar el tema de la aceptación, ¿no? Ese tema de la aceptación, porque es otro de los objetivos que vamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar que el paciente pueda entender qué sí puede controlar? Porque no puede controlar, o sea, qué aspectos se desbordan y no puede controlar, pero qué sí puede controlar. Lo que hablabas, el apego sí puede controlar. ¿Qué pues sí puede controlar? Sus ganas de vivir, ¿no? Sus sueños, todos sus objetivos. O sea, que puede entender nuestro paciente que su vida continúa, el encontrarse a sí mismo, ¿no? El aceptarse a sí mismo es parte de lo que llaman, ¿no? Lo que en alguna vez te escuché, que yo lo conozco como vivir, como se llama, con plenitud, ¿no? Aceptarse plenamente. Eso también, ¿no? El que el paciente pueda aceptar que los cambios van a ocurrir, esos cambios a nivel personal, porque hay una inversión de roles, los cambios que van a haber a nivel físico, el deterioro físico. Hay muchos pacientes que se van a ir deteriorando. El trabajo de la pérdida de la visión en los diabéticos, algo que viene, y cómo esa pérdida de la visión ¿no? Se va aislando, y cómo nosotros podemos ayudar en cuanto al manejo del medio ambiente, con auxiliares, hay tutoriales, nosotros, ¿cómo se llama? Nos sugerimos y pasamos audiovisuales para que el familiar vea, el paciente está aislado, se van a trabajar, pero cómo el paciente invidente se puede agenciar de teléfonos que son de baja gama, que no son de alta gama, en el cual ellos ya han grabado a su hermano, a su hijo, Pepe. Dicen Pepe, y el teléfono comienza a marcar y ya comienzan a hablar. Y establecen estrategias para vencer ese aislamiento, para vencer la soledad. Y así innumerables, digamos, estrategias que podemos participar para vencer su miedo, ¿no? El miedo a la soledad. O sea, sí, tengo miedo, pero ¿qué hago frente a este miedo? Y vamos trabajando, nos vamos colaborando a que él participe de esta creatividad para resolver estos miedos, temores que se están presentando, ¿no? Y también que en este momento de pérdida, de crisis, de dolor y de tristeza, entender que a pesar de todo lo que le está pasando, estar más alerta
porque cosas buenas también le pueden estar pasando, porque ¿quién en este momento de difícil que están atravesando del diagnóstico de ingreso a diálisis, quién está en este momento a disposición de ellos? ¿Quién les da un abrazo fuerte? Si puedes, no estás solo, que están más alertas a visualizar y estar alerta con quienes están contando en este momento las muestras de afecto, la recepción del afecto, a quién les permito que participen y que los acompañen, y que esto genere también respuestas de aprendizaje. Entonces, esto es, ¿no? Es importante en esta fase de aceptación, cómo propiciar y ayudar a que vayan elaborando esta aceptación, que cada persona, repito, va a tomar su tiempo, ¿no? Su reloj para trabajarlo, cada uno tenemos diferente, ¿no? Diferentes tiempos. Qué maravilloso este abordaje, Carlos. Ojalá que se siga replicando en otros países, que todo esto que hoy nos compartes, pues quienes nos ven, quienes se conectaron a través de las redes, puedan aplicar, puedan llevarlo a sus centros de diálisis, de hemodiálisis, e ir consolidando el quehacer del psiconefrólogo. Entonces, a manera de conclusión, Carlos, ¿cuáles serían esos puntos que podemos como tener muy puntuales y darles este seguimiento? Bueno, bueno, va a depender del momento. El intervenir en el momento, ¿no? Del diagnóstico, el, la parte de la psicoeducación en la toma, en las acciones, el trabajo de la aceptación, el trabajo del empoderamiento, que es muy importante, trabajar el empoderamiento de nuestro paciente para que ellos puedan entender y encontrar un sentido a esta experiencia que ellos están viviendo. Porque sí, a pesar de esta experiencia difícil, ellos puedan encontrar ese sentido para poder, o también que ellos puedan entender, sentir, ¿no? Esa capacidad que ellos puedan tener de crecimiento ante la adversidad. Y ellos lo han logrado, porque para los pacientes se van empoderando y hay pacientes que se han rehabilitado, que se han insertado, que han terminado maestrías, que han terminado carreras universitarias, que han empezado negocios. O sea, hay maneras, las afirmaciones positivas, ¿no? O sea, hay nuestras estrategias es innumerables para cada paciente, ¿no? Inclusive parte de la escritura terapéutica, cómo sacar, cómo narrar y sacar a sus sentimientos, su dolor, sacar de la cabeza, de la mente al papel, y cómo estamos propiciando esa liberación de emociones. Entonces, esa parte también es muy importante, el empoderamiento, ¿no? Trabajar en la aceptación, en la adaptación y en la rehabilitación, que es el empoderamiento, porque tenemos que llegar al empoderamiento de nuestro paciente. Y ahí donde funciona, donde es importante también dentro de nuestro diagnóstico, el trabajar básicamente reconocer los factores de protección de este paciente. Porque así como hablamos del riesgo que era la connotación negativa, tenemos que reconocer cuáles son la connotación positiva de aquellos positivos que van a fortalecer la salud física y la salud mental de nuestro paciente. Entonces, ese es otro tema muy amplio, cómo valorar, porque hay guías, hay cuestionarios, tenemos para trabajar cómo valorar los factores de protección de nuestro paciente, y que eso nos va a ayudar también bastante, y es enriquecedor para nuestro pronóstico de nuestro paciente. Ok, entonces me emociona mucho escucharte, Carlos, o sea, toda la transformación que hace la psicología y veía pacientes que tienes razón, o sea, a veces olvidan sueños y frente a la enfermedad olvidan que tienen esa fortaleza, que tienen todavía esa oportunidad de realizarlo. Y es bonito cuando ves a tu paciente cumpliendo sus sueños, que él los creía ya frustrados, abandonados o resignados. Entonces, pues bueno, uno de los pilares es el empoderamiento. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias, Pensando en el empoderamiento con el paciente, pero también como el psicólogo en el área de nuestra, pues del desempeño. Creo que valdría la pena hablar sobre este empoderamiento del psicólogo y me encantaría profundizar en estos indicadores de resultado, ¿no? Que nosotros mismos pongamos ese tipo de indicadores sería muy valioso. Pues muchas gracias. Vamos a dejar tus datos y pues estaremos en los siguientes Facebook Live contigo para que nos sigas platicando algunas estrategias. Y bueno, hoy pudimos retomar algunos puntos, pero sé que también has incursionado en la investigación, que estás preparando un artículo y que bueno, pues espero pronto nos platiques de esta actividad en el área pues
de la investigación. Ok, bienvenido, gracias por la invitación y ahora oportunidades para seguir, ¿cómo se llama?, colaborando pues, con este sueño de desarrollo de la psiconefrología. En esta red Claro, latinoamericana que lo planteaste y que sí, y que yo me sumo. claro Así que que sí. lo tenemos que lograr. Un Claro gusto. que sí. Con el Gracias. apoyo de todos. Muchas gracias Listo. y un saludo a todos. Gracias. Gracias por conectarse. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.